no quiere salir, por eso se puede traer un mazapán. Un mazapán. Un mazapán que te trae. Coño, sal que luego la gente me dice, pero que no quiero. Estamos en el aire porque como ustedes los entienden. Estamos en algo, se ha fundido esto. Estamos como los. ¿Está jodido en serio? La lucecita sí, pero estamos en directo, estamos hablando de un cañón. Óscar Arriba, muy buenos días. Fernando. No, y estamos en directo ya. Nos corrompes a todos, Fernando, con tus tonterías. Yo mujer soy de Navidad, ¿no? No, es un jersey alpino. Del 87. Es un jersey alpino. Alpino, de cuando iba a esquiar. Como en casa, pues buenos días. De Luis Alpino. ¿Tú das los buenos días, Fernando, hoy tampoco? Yo no. Bueno, le voy a poner una cava de David para que le enfoque. Oye, decirte, Javier, que me ha gustado mucho el comentario que has hecho en relación, lo estaba comentando ahora con los compañeros, con la gasolina. Es decir, cómo es decir, el precio del barril de petróleo ahora mismo está en mínimos y sin embargo los precios de la gasolina son tremendos. Es acojonante. Es que y nadie dice nada y como tú bien dices, lo hemos normalizado. Sí, es alucinante porque yo conozco mucha gente y además muy cercana que dices que no puedo coger el coche, me tengo que ir en metro aunque esté 2 horas hasta llegar al trabajo porque no me lo puedo permitir, porque mi economía se resiente. Es decir, es que me parece un tema bastante crucial ahora mismo, ¿no? Sí. Sé que hay muchas cuestiones, pero porque nos quieren quitar también los vuelos a corta distancia. El tren ya vemos que está hecho unos zorros. Los precios de los coches son tremendos. Hemos comentado que se trata de que no viaje, que se trata de que no te muevas, es un ataque directamente a la libertad. Quedes en casa, coño. Eso es, no te imponen, pero te imposibilitan, con lo cual te imponen. Si sales de casa te pasa lo de Fernando, que no tienes dónde coño aparcar. No, hay un atasco de 3 pares de cojones que soy muy pesado. Antes te decían los alcaldes, los candidatos, voy a arreglar el tráfico, ¿os acordáis? Eso ya no está en la hoja de ruta, porque se trata de... No lo voy a arreglar porque no quiero que vayas a la ciudad. Claro. Pero ni a la ciudad ni a ningún sitio. Y además te vas a joder y coges el transporte público que tampoco funciona. O que te encuentras a un tío mareándote por detrás con la cebolleta. Eso, si no te lo va el bolso o la cartera. Bueno, no, es que eso es así, vamos. A mí no me ha pasado, soy jóvenes y atractivos, tenéis esos problemas. Pues yo en el metro, en el metro veo un poco... A mí lo que hacen en el metro es que me ceden el asiento. ¿Qué cojones? Me lo cuenta mi hermana. Que la gente, se le suma la gente por detrás a restaurantes. No, pues ya llegará el momento en que te cedan el asiento y no tengas eso es viejo lo que comenta Javier. Vamos, eso... Los restrigues del metro son legendarios, joder. Había que tener mucho cuidado. Yo cuando iba al colegio ya en los años 60, había que tener cuidado, con la popa. ¿Tanta gente en tus años, Luis? No, pero era terrorífico. Yo llegué a coger el metro que tenía 4 vagones. No eran 6. Vale. A mí mis padres me llevaban a un colegio cerca de casa. Claro, yo también te has magreado y tal. No, yo iba al mismo colegio que el Coronel, al colegio Calasancio. Sí, pero tú vivías en yo vivía en Río Rosso, yo pero vivía era un viaje. 2 manzanas más abajo. Entonces, experiencias todas las que quieras. Iba andando al Calasancio, estudió Butagueño también. Sí, señor. Conde Peñalver. Y Mendiondo del Atlético de Madrid. Bueno, y en el amigo de Maeztu estudió Sánchez, hoy le he dedicado el programa al amigo de Maeztu, que asesinó el PSOE, por cierto. Ilustres socialistas salió ese. Os he mandado el artículo a ver si os gusta. Lo he visto. Está bueno el mazapán de Soto. Sí, tengo más, todos los días estoy trayendo, estoy vaciando la bandeja, estoy trayendo todos los días un mazapán y 2 polvorones. Luis Sánchez de Movián, mañana en Español Olvidado. Esto es muy anárquico. Mañana vamos a hablar de otra impresora novohispana, María de Espinosa, que hereda, como venía siendo tradicional, cuando fallece su padre Antonio de Espinosa, la imprenta. Hemos visto en el último programa a Paula de Benavides, vimos también a Brígida Maldonado con Kronberger, su marido, que fue la primera imprenta que hubo en México. Y yo, de la documentación que he ido manejando todos estos días, he visto, y por eso estoy en ello, que la impresión en la Nueva España, en el Virreinato de la Nueva España, era una impresión mucho más creativa que la que había en la península, es decir, que los impresores o las impresoras que funcionaban en México capital o en Puebla o en cualquier otro, en Tlatelolco, etcétera, etcétera, tenían más libertad creativa porque no funcionaba tanto el sistema de gremios. El sistema de gremios, o digamos la normativa gremial, sí funcionaba en la península más o menos bien, pero en México les daban mucho más libertad, incluidas a las mujeres, y entonces yo tengo algunas
alguna lámina que he visto de y comparado las impresiones novohispanas con las impresiones de la península, y eran unas impresiones que, oye, para el siglo XVII, caray, técnicamente eran muy buenas, ¿eh? O sea, no solamente era el manejo de los tipos o el manejo de muchos de los mecanismos, sino el manejo de cómo creaban las tintas, que era donde estaba la clave muchas veces, ¿no? Entonces se creaban tintas muy interesantes. Yo no sé si era por el tipo de vegetales o árboles que había en el virreinato de la Nueva España. Me ha parecido interesante. Entonces, bueno, he iniciado una pequeña saga de impresoras novohispanas, y mañana en Españoles Olvidarnos, María de Espinosa. María de Espinosa, mañana a partir de las 11. Bueno, Diego Camacho, ya te lo buenos días, Luis Sánchez de Movellán, Fernando Paz. Bueno, ¿estás de mejor humor o todavía no? Qué buen humor. Con el polvorón igual a mejor. No he comido ya mazapán de Soto. Por cierto, ya podemos anunciar que dentro de poco El Terror Rojo, empezamos un serial que va a ser emitido tanto en Estados Unidos como aquí en el Búnker Bar y luego en los canales adecuados de esta casa. Fernando, empiezo. Bueno, vamos a ver. Quiero que escuchéis estos dos audios. Creo que los habéis escuchado. El primer audio de Control, porque la pregunta que yo os hago, si Óscar Puente es culpable, y luego los bulos que está esparciendo el gobierno y la desinformación. Empezando con que las ruedas de los trenes son cuadradas. Pero bueno, sí, eso ya. ¿eh? Sí, se lo ha dicho, ¿no? Y lo hemos hecho algo aquí. Pero quiero que escuchemos esto, porque ahora hay un rumor. Lo que pasa es que en este país la rumorología acaba siendo cierta, de que yo he estado en torres de control, por cierto, en el puerto de Algeciras, del control marítimo. He estado en el edificio de Iberia viendo, tienen una sola planta, solo para saber dónde está cada avión de Iberia, si tiene un retraso de 1 minuto, de 2 minutos. En la Muñoza, y otro que tienen, he estado en la Muñoza, y otro que tienen aquí en María de Molina. Sí, sí. No es en María de Molina exactamente, es a la derecha, en la M30, bueno, parte de las avenidas. He estado ahí, es brutal, tú tienes que pasar con autorización, un tinglao. Y otros sitios no puedo decir porque no está autorizada su entrada, pero bueno, es impresionante. Pero en Atocha existe ese mismo control. Eso es lo que. Vale, pues ahora parece ser que como los trenes daban tantos fallos, las balizas, esas que te han obligado a poner a ti, que se te pincha la rueda y se supone que te geolocalizan. Lo que pasa es que luego cuando te hacen falta, resulta que no aparece nadie, pero bueno, eso sí, otro debate, podrían estar desactivadas, porque, y además empiezo a creérmelo después de escuchar estos dos audios que os pido que escuchéis. ¿Y por qué? Porque Atocha llama al maquinista del Irio. El maquinista del Irio no sabe, no lo sé, me voy a bajar del tren, esto, y dice, 2 vagones se me han ido al otro lado, y le dicen desde Atocha, no hay ningún problema, pues no está previsto que pase ninguno. Claro. Ya es raro, porque yo cuando cojo el AVE, si no te cruzas con 10 trenes de vuelta, es raro, pero bueno, te dicen que no hay ninguno. Eso dije. Y luego parece ser que sí que había alguno, y no se sabe si había sido la colisión, si fue 20 segundos después, luego han dicho que 9 segundos. Es igual, porque pueden decir desde control, oiga, que es que según esto usted lo tiene encima. Ya, pero lo fundamental es cuando le dicen no hay nadie previsible que venga en la vía. Eso es lo fundamental. Escuchar esto, porque luego parece ser que el Ministerio de Transporte se entera de esto, porque un maquinista recorre 2 kilómetros y se encuentra el pastel. Ay. Es que esto, que luego dice la nenaza Marlaska, que los trenes de España son seguros. Eso sí, las vías nada tienen que ver, pero ayer 2 horas y pico de retraso en Barcelona-Madrid o Madrid-Barcelona, porque de 350 a 150, y en algunos tramos, lo digo porque tenía un amigo dentro del tren, mira, en algunos tramos íbamos a 60. Sí. Ahora van a dar un servicio en la Renfe para los creyentes, que según vas a Barcelona y rezando el rosario. Eso es. Os he mandado el listado oficial que me ha pasado una persona vinculada a Renfe, en la cual viene los tramos de toda la red nacional, incluida la FEBE, en la cual hay que reducir, y habréis visto que algunas velocidades van a 30, O sea, un AVE a 30, hombre, en 1 o 2 kilómetros. A mí me parece muy grave. Bueno, lo grave es que los informes, cientos de informes, se han ido acumulando durante todo este tiempo y no han hecho absolutamente ni caso a ninguno hasta que no ha sucedido esto. Eso es lo extraordinariamente grave, y ahora, claro, se ponen exquisitos y dicen, no, ahora vamos a ir a 30 por hora. Bueno, 160 dijeron, pero hay tramos muy inferiores. Pero aquí la cuestión está en que no han hecho nada, a partir de todas las informaciones que llegaban de los maquinistas,
sistemáticamente y además referidas siempre a los mismos tramos. Es decir, que había algo, si hubiese alguien al mando, alguien humano al mando, pues lógicamente tendría que haber tomado una decisión al respecto, ¿no? Y la tomó Fernando porque no solo... Si algo hicieron pero lo hicieron en el sentido contrario al que reclamaban los maquinistas, porque estas declaraciones que a mí me parecen también gravísimas, porque todo lo que hablamos es siempre grave de Puente, cuando dices que nos vamos a poner en la cabeza del mundo, va a ser un punto de inflexión porque vamos a incrementar las velocidades. Es decir, que los maquinistas te están reclamando por el bien de los propios maquinistas, pero también de los clientes, es decir, te están reclamando que reduzcas la velocidad y tú lo que estás proponiendo es incrementarla al máximo. Y viajar de pie, Óscar. Es brutal. Y viajar de pie. Es brutal. Y viajar de pie para ocupar más espacio y sacar más pasta. Es todo lo que propuso Óscar Puente, viajar de pie. Estamos hablando de viajar de pie en los trenes y tal. O sea, más velocidad. Pero eso es muy viejo. Yo recuerdo que cuando era pequeño, los correos tú podías viajar sin reserva. Claro, pero es que y la gente iba sentada en la maletilla. Pero eso ya por todo tipo de razones y tal, que lo atrás en el pasado, empezando por una mínima cuestión de la seguridad más elemental. Pero que el ministro diga que va a incrementar la velocidad, aparte incrementar la velocidad con el consiguiente aumento del riesgo, para en un Madrid-Barcelona pasar de máximas de 300 a 350, al final, ¿qué ganas? 7 minutos, de verdad. O sea, ¿en qué se traduce? En 7 minutos, y para eso tienes que poner en riesgo, porque lo es, poner en riesgo al usuario y al maquinista, por supuesto, pero me parece extraordinariamente grave que todas las informaciones que ahora les ha dado por llamar reportes, todas las informaciones que se han enviado y que constan y que hay una absoluta trazabilidad de ellas y que están ahí, o sea, no han suscitado la más mínima atención ni la más mínima, en fin, toma de posición ni decisión por parte del ministerio. Joder, y ahora inmediatamente cuando pasa esto, entonces sí, que me parece bien que lo hagan ahora, pero tendrán que dar cuenta de por qué no lo han hecho con antelación. Diego Camacho, y ahora vamos a escuchar esos audios. Vamos a ver, el fallo de la red ferroviaria en España es un imperativo categórico y los hechos y la experiencia lo acreditan. Entonces, lo que hay que centrarse es que ese fallo, lógicamente, tiene una relación directa con el mantenimiento. Entonces, hay dos grandes preguntas para la oposición. La primera es, vamos a ver, en España, que tiene una red ferroviaria globalmente parecida a la de Italia y a la de Francia, resulta que el mantenimiento en España de la red ferroviaria está alrededor de los 1.000 millones de euros. En Italia a los 3.000 y en Francia a los 5.000. Eso es. Bueno, eso es un primer dato objetivo. Bien. Y después hay otro tema donde hay que preguntarle evidentemente al gobierno. En los últimos años, díganos, señor gobierno, señor Óscar Puente, señor Pedro Sánchez, el dinero que España ha dado a Egipto para mejorar su red ferroviaria o el metro del Cairo o mejorar la red ferroviaria de Marruecos. Porque claro, lo que es completamente absurdo es tener una infraestructura en España desabastecida de mantenimiento y dedicarse a ser la Teresa de Calcuta de las redes ferroviarias de los países musulmanes o no musulmanes. Sí, pero y Uzbekistán. Lo digo por abundar, porque si vamos sumando decimos Egipto, Marruecos y Uzbekistán. Particularmente grave es el caso de Marruecos, al que le estamos ayudando a crear su red ferroviaria, cuando además de la tradicional amistad con nuestro amabilísimo vecino del sur, nos está haciendo una competencia impulsada fundamentalmente por España, es que estamos en las manos en las que estamos, de cara al Mundial de Fútbol. Pero eso no es culpa de Marruecos, eso es culpa que es culpa nuestro, Diego. Pero se insertan en un contexto más amplio, que es el de que España tenía un Mundial de Fútbol con Portugal. Y es España quien impulsa la participación de Marruecos, y España incluye a Marruecos en la celebración de ese mundial. Ya veremos si no celebran la final en Casablanca. Además de lo cual, sí, la van a hacer. Además de lo cual, le hemos cedido, cuando lo normal, como es lógico, es que la final se celebre en el Camp Nou o en su defecto en el Santiago Bernabéu, nos la hemos llevado a Marruecos, muy probablemente para que se juegue en Casablanca.
Y al hilo de todo eso y con la política que Marruecos tiene contra España, resulta que le damos más de 700 millones de euros solo a Marruecos. Si sumamos Egipto y Uzbekistán, pasamos largamente de los 1.000 millones. Y aquí el problema está en que es sistémico. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué no se mantiene la red ferroviaria? ¿Por qué se le destinan tan pocos recursos? Porque hay una respuesta. Es muy simple, por una razón política. Porque lo que se quiere es inaugurar tramos, lo que se quiere es hacer la foto y lo que se quiere es salir en los medios. Y claro, si tú sales y eres el ministro del ramo o de la rama, y tú sales diciendo que, bueno, pues has estado atendiendo el mantenimiento del Zaragoza-Huesca, pues eso no te da un maldito voto, sencillamente. Claro. Pero en cambio, con todo tipo de, en fin, de orquestación, inaugurar un tramo donde se va a poder circular a 300 kilómetros por hora, eso te da voto. Esa es la única cuestión. Es que esto es una insuperable e imbatible mezcla de incompetencia, ideología y corrupción. Para mí la clave, es que llevo ya 5 años. Vale, a ver, me tiene cuchara. Es que la corrupción mata. Es decir, y esto es lo que ha demostrado, que la corrupción mata, y se ha cobrado más de 40 víctimas. Y no hay que perder esa conexión de vista, porque cuando se habla del mantenimiento hay que hablar también de que la empresa que se llevaba a cabo ese mantenimiento es la empresa de la trama Koldo. Es decir, eso quiere decir que esa empresa evidentemente tiene que pagar una mordida, y cuando tú pagas esa mordida, pues evidentemente se resiente el dinero que inviertes en el mantenimiento. Y causa vergüenza también ver que a estas alturas de la película, cuando se habla del muro ese, que era tan peligroso, nadie sepa decirte todavía quién es el responsable del mismo. El cambio climático. Has apuntado una cosa muy interesante. El balastro, el balastro son las piedras que hace que queden quietas las traviesas. El balastro que suministraba la empresa controlada por Koldo era de ínfima calidad. Sí, no valía para la alta velocidad, porque el balastro de la FEBE o el balastro de una línea convencional o el balastro de alta son diferentes calidades. Esa es la clave. Y entonces, claro, usted cómo tiene la vergüenza de poner un balastro prácticamente de mercancía en una línea de alta velocidad. No estaba homologada, y además se a baratas costes, pero a baratas costes. Y la comisión. No, pero no se barata, pues no se baratas costes, se barata, el coste a lo mejor era superior. Pero la cuestión de fondo, siendo la corrupción cierta, la corrupción es la herramienta para practicar una determinada política. Pero la cuestión de fondo es que el gobierno de España está en manos del sultán de Marruecos. Y el sultán de Marruecos políticamente hace lo que le interesa con arreglo a las oportunidades que le surgen. Es decir, aquí estamos hablando de un tema de corrupción, pero no solamente a la hora de las comisiones, sino de una corrupción de alto nivel, en donde, pues lo estamos viendo en lo que son las relaciones de Marruecos. Entonces, Marruecos no deja de reivindicar, una vez que ha conseguido ya en el Sáhara tener 3 aliados de peso, como son Francia, España y Estados Unidos, pues empezará que si el espacio aéreo del Sáhara, que si las aguas territoriales, que si tal. Y después, lo que se está viendo es que nuestra policía a lo mejor está con unos problemas de abastecimiento de chalecos antibalas o de vehículos para su traslado y para ejercer su función, y le están dando 70 unidades de Land Rover de último modelo a la policía marroquí. Es decir, está habiendo un desplazamiento del gasto y de recursos. Pero ¿eso por qué sucede? ¿Porque están ciegos? No. Sucede porque evidentemente el presidente del gobierno está en manos del sultán de Marruecos y el gobierno de Marruecos gracias a los negocios de su mujer en Marruecos. Con lo cual seguimos con la corrupción. Dejadme, ponemos esto, vamos a escuchar esto. Por cierto, Miguel me hace un apunte que le gustaría saber. Yo se lo voy a decir, vamos a ver. La final del Mundial se va a jugar en Casablanca porque Pepino Blanco, que fue también ministro de Transportes y fue también secretario de organización del PSOE, porque es muy importante, si os dais cuenta, los secretarios de organización del PSOE, algunos del PP también, han sido también ministros de fomento o de transporte. ¿Y por qué? Porque es el que mayor presupuesto maneja y donde más mordidas se pueden esconder.
Pero por eso hay una continuidad en Pepiño Blanco, en Ábalos y en Pero déjame que haga. Pepiño Blanco tiene una consultora que se llama Acento y que trabaja, es un lobista a favor de Marruecos, donde está el hijo de González Pons, donde está el hijo de Esther Palomeras, donde está Alonso, que fue ministro de Sanidad con el Partido Popular, Alfonso Alonso, y que fue también alcalde de Vitoria. Bueno, está todo claro. Y muchos empresarios, Javier, es que es una cuestión que afecta a toda la élite, a toda la oligarquía, políticos, empresarios, presidentes de clubes de fútbol importantísimos, que son todos, que están todos en el ajo, y el que no le regala un tren le regala un mundial. Que eso es. Bueno, es que las hijas de Cero, que tiene la conexión con Venezuela y tal, empiezan trabajando con Florentino Pérez. ¿Entiendes? O sea, es que son todos. La creación del lobby. Sistema. El lobby en lo que consiste justamente es en eso, en que tiene una capacidad de presión sobre distintos aspectos de la sociedad española, fundamentalmente los aspectos, pues, las clases más altas y los grupos más con un problema añadido, que es que el lobby en España no está regulado, a diferencia de Estados Unidos. Vale, pero lo que es tremendo es que sean los españoles los que velan por los intereses de Marruecos en vez de por los intereses de Marruecos. Los españoles no, el gobierno socialista. Son españoles. Bueno, y la jefatura del Estado también, que se lo ha puesto muy fácil. Claro. Vale, déjame que lo diga. El primo del Borbón. Por cierto, Mohamed, que estuvo ausente en todos los partidos de Marruecos en la Copa África, le vamos a dar la final del Mundial de España y Portugal a Marruecos después del espectáculo que han dado. Las toallitas. El espectáculo ha sido dantesco, ¿eh? El espectáculo es para decir, oye, es que estos 10 años sancionados sin jugar un partido internacional, ¿eh? Robando hasta las toallas. Las toallas. Robando auténticas peleas. Es que veías que el portero titular no lo Bueno, pues a esto. No te rías, o sea, yo estuve viendo en directo la final. A esto les vamos a dar la final del Mundial. A estos goinas, y no lo digo por su aspecto. No, pero veías al segundo portero velando por la toalla porque estaba lloviendo y evidentemente necesitaba secarse los guantes. Esa imagen la y veías visto. Pegándose, no con los recoge pelotas, sino con los responsables de los recoge pelotas. Un jugador del PSV que no es un jugador del Madrid, por cierto. No he visto un jugador peor para el Madrid que a Rafa todavía recordó un partido de Champions. Sí, todavía recordó un partido de vergüenza. Bueno, pues Arraf fue y cogió la toalla y la escondió. Pero ¿dónde se había? Esto es una final. En una final. Y esto se van a llevar a la final. Y han desaparecido un montón de cosas, y han pasado un montón de historias. Y lo mejor es que te salen los voceros que defienden los intereses, porque evidentemente están convenientemente regados, te salen justificándolo. ¿Sabéis cómo? Bueno, que no tiene importancia, porque son cosas relacionadas con la brujería y la santería. Sí, eso sí. Pero bueno, si mañana la final. Ayer. Si mañana la final va a Marruecos, evidentemente el fondo de la cuestión es que ya se ha encargado el gobierno marroquí de untar a la Federación Española de Fútbol y la Federación Internacional de Fútbol. O sea, porque eso no surge graciosamente. No nos despistemos, porque es importante que hagamos hincapié en que saber o no si es culpable Óscar Puente, y sobre todo los bulos que está esparciendo el gobierno de España. Sí, bulos. Nos están desinformando, porque hay una rueda de prensa de 2 horas y cuarto donde no dijo nada, no sabía nada, lo único que sabía es lo que no era. Pues para no saber nada, más o menos. Os lo digo, la culpa la va a tener el vagón número 6, que era de Idio, y que se debe a que es en la liberalización del sector, que por cierto el PSOE votó a favor. O el maquinista fallecido. Bueno, vamos a escuchar primero este audio. Esto es importante, Diego, si te quieres poner los cascos, es importante esto. Este primer audio, que es Atocha, lo pusimos ayer con el maquinista de Idio. 6189, aquí eres Chalines. Hola, Tocha, mira, acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz. Ya te veo. Ya te veo. Venga, con lo cual estamos Déjame un teléfono, anda. Apunte, por favor. Y le dice, ya te veo. Por aquí que bajes pantógrafos. Más abajo no pueden estar. O sea, que ya lo has bajado. Pues sí, está todo bajadísimo. Venga, de acuerdo. De hecho, tengo el tren bloqueado, o sea, ahora mismo. O sea, que no te puedes mover, ¿no? No, voy a necesitar reconocer. No se necesita reconocer, sí. Espera. Sí. Un segundito, manita, no recuerdo. Espera, o te llamo yo ahora, ¿vale? Sí, tranquilo. Venga. Tranquilo. Bueno, ojo.
6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. Bueno, esto es terrorífico. No, espera, porque hoy esta madrugada ha vuelto a salir otro audio. Este es con el Lirio. Ahora vamos a ver la comunicación con el Albia, con la interventora. La verdad es que yo no sé si lo habéis oído ya, seguramente sí. Se te hiela la sangre. Se te hiela la sangre, entre otras cosas, porque le preguntan por el maquinista. El maquinista estaba ya muerto. Exactamente. Estaba ya muerto el maquinista. Y lo que a mí me preocupa es el descontrol en Atocha. Claro, Eso es el dato determinante. Porque ha podido ser un fallo humano, ¿no? Yo tengo mis dudas, todo lo que tú quieras. Digo, de cara a la versión que nos quiere dar ahora, Óscar Dicen, Fuentes. por la vía no transita nadie. Bueno, O sea, pues cuando lo le último dices que eso. está corriendo y que no sé por qué puede ser verdad es que Atocha no sabe nada, porque a lo mejor la baliza del tren, que estos sí que están totalmente monitorizados, porque tú te das cuenta y dices, pues ahí no pasa nadie. No hay problema, que no hay ningún tren llegando. Pero en Atocha pueden parar a todos los trenes de la vía. Parar, pueden parar. Bueno, Claro. pues entonces vamos a escuchar esto, porque esto muy, muy grave. 6189, aquí Atocha. Bajar el panteógrafo. Recibido, pues gracias por avisar. Hola, buenas. Dígame. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que soy te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el Tengo un golpe en la cabeza también, Tengo sangre en la cabeza. ¿Qué perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir al maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? Aquí ya se había producido el choque, Y estaban intentando, en vez de haber parado el Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasarlo. Ojo, no pregunta cómo están los viajeros. ¿Cómo está el material? Parece un diálogo de besugos. Vamos. Tiene huevos, Pero yo creo que estoy todo el descontento, ¿no? Aquí se corta la comunicación. Pero permitidme otra cosa, y así lo entendemos todo. Escuchad esto, es que así entendemos todo para que nos demos cuenta de cómo se entera el Ministerio de Transporte en lo que ha sucedido. Esta historia no nos la han contado, pero yo se la voy a contar a ustedes. ¿Saben lo que se les ocurre? Cogen el teléfono y llaman al maquinista del tren que está detrás de Lirio, a un tren de Renfe que está detrás de Lirio, y le llaman y dicen, oye, maquinista, ¿te importa bajarte que hemos perdido el Albia y lo buscas tú por las vías? A ver si lo encuentras. Y el maquinista de ese tren, con una linternita, se baja de su tren y va caminando 2 kilómetros por las vías en absoluta oscuridad hasta que se encuentra el apocalipsis. Así se entera el Ministerio de Transportes de que el Albia ha tenido un accidente y de la cantidad de muertos que hay potencialmente ahí, porque hay un maquinista que se baja de su cabina para buscar el Albia. Esta es una información exclusiva que les ofrece en boca de todos ahora mismo. Primer tema grave. El maquinista no puede abandonar el convoy. Bueno, él avisa y dice, se me va a parar el convoy, tengo que vigilar. Yo soy el maquinista y digo, yo no me bajo de este tren porque soy el responsable del tren. No, pero yo creo que por eso... Y en segundo lugar, teóricamente, en los SABES, el centro de control de Atocha tiene monitorizado a todos los ferrocarriles que circulan. Eso es lo grave. Entonces había algo que no funcionaba. Oye, ¿dónde está? Es que suena a película de Carpenta. Fernando, hay otra cosa grave. Vamos a hacer una ronda por aquí. Fernando, otra cosa grave es que la Guardia Civil ha pedido las cámaras de la zona
que se supone que toda la vida va con cámaras, y en esta zona las cámaras, no sé si de Adif o es que ahí no había, estaban mirando a un chalet, a una casa, porque eran de seguridad del chalet. Casualmente son cosas extrañas, no lo digo yo, la Guardia Civil ha solicitado las cámaras y le ha dicho a Adif que en ese tramo las cámaras, no sé si eran de Adif o que las cámaras que había ahí no eran de un chalet particular. Eso es raro, te voy a decir porque, Javier, en una estación técnica como era la de Adamuz, cualquiera que hayamos viajado en AVE, si observamos vemos que tienen cámaras. Todas esas estaciones técnicas, claro. Que no son estaciones de viajeros, son estaciones técnicas de la compañía, tienen cámara de seguridad. Oiga, ¿dónde estaba? No estamos aquí para decir que ha podido pasar, pero sí para poner sobre la mesa lo que parece que ha pasado, o la realidad, porque estos audios no me los he inventado yo, ni son fruto de bulos, ni nada. Lo que sí que parece es que hay una negligencia muy seria por parte del Ministerio. Óscar Puente es un chulo, un montón de discoteca, como se ha comportado en los últimos años, no solo como alcalde de Valladolid, sino que desde que lleva aquí. Esto era cuestión de tiempo que pudiera pasar, y para cómo la rueda de prensa dijo que las víctimas, no es momento de hablar de las consecuencias por respeto a las víctimas, no, por respeto a las víctimas, que hemos sabido qué es lo que ha pasado exactamente, Fernando. Pero si no sabía ni el número de muertos. Dijo que era 42 cuando era 43. Ni la gente que viajaba en el tren lo sabía. Bueno, vamos a ver, aquí para mí la cuestión es que se ha producido un accidente terrible y la razón por la que este accidente se ha producido. Y la razón por la que se ha producido, según todo parece indicar, es por una falta de mantenimiento, por una absoluta desidia, por un absoluto descontrol y porque los que hoy gobiernan España, y mucho me temo que no se limite solo a ellos, sino que es algo consustancial al sistema, están pendientes de llevárselo muerto, están pendientes de hacer ideología y son, además de todo eso, unos absolutos incompetentes. Pero es que no es este caso trágico y terrible, es el igualmente trágico o más por el número de muertos de La Dana. Es que hemos visto lo mismo, es que hemos visto cuáles son los instrumentos de control que existen, que están en manos de políticos y de ecologistas, en lugar de estar en manos de ingenieros. Entonces, y así podríamos multiplicar los ejemplos hasta lo que queráis. El problema es ese, es que España se encamina, si es que ya no lo es, hacia la condición de Estado fallido, un lugar en el que no te puedes fiar ya absolutamente de nada ni casi de nadie y en el que además no tienes prácticamente posibilidades de reclamar, por ejemplo. Entonces, esto que ha pasado, por supuesto que tiene muchas derivadas y por supuesto que tendrá muchas cosas que habrá muchas cosas que añadir a lo que está sucediendo y que es interesante saber lo de las cámaras, saber lo del control de Atocha, todo eso, por supuestísimo que sí. Pero lo básico es que lo que tocan lo enmierdan, moral e intelectualmente. Y insisto, aquí la cuestión básica es que un gobierno que presume de destinar recursos a los bienes públicos, a todo lo público, a lo social, realmente nos estamos dando cuenta de que es exactamente al contrario. ¿Qué ha pasado, por resumirlo muy mucho? Pues que la red ferroviaria ha crecido enormemente en los últimos años y, sin embargo, los recursos destinados a ella no. ¿Por qué? Insisto, por lo mismo. Porque, por lo que decía antes, es decir, porque no es lo mismo inaugurar un tramo que decir que, bueno, hemos mantenido 5.000 kilómetros de líneas de ferrocarril. Entonces, es básicamente, en mi opinión, esa es la cuestión. Es que el estado de cosas en el que se encuentra España es insostenible, incluso desde el punto de vista práctico, de la pura gestión. Si a eso le añadimos, además, la intencionalidad ideológica de todo esto, porque aquí tenemos farolas con perspectiva de género. O sea, si le añadimos todo eso, si estamos en eso, no estamos en otra cosa. Si estamos dando cientos de millones a Marruecos, a Uzbekistán, a Egipto y a la madre que los parió, destinándolo a puntos morados, al Ministerio de Igualdad, a las chochocharlas y a toda esa basura ideológica que hay que raer ya de la sociedad española de una maldita vez, si estamos dando dinero a eso, no estamos dando dinero al mantenimiento de las vías férreas. Esto es así. Bueno, la cuestión es que desde que llegó el sanchismo, los accidentes en ferrocarriles se han multiplicado, se han duplicado, de hecho. Con lo cual hay una causa-efecto, es decir, hay una responsabilidad y una responsabilidad política. A mí me llama la atención de que no se esté poniendo la cabeza de Puente por delante, porque hay una responsabilidad política. Es decir, ¿cómo es posible que el ministro esté hablando con cierta comodidad, porque se le ve con cierta comodidad, y los medios y la oposición en masa no estén solicitando su dimisión?
Porque tú hablabas, Fernando, de la Dana, pero es que podemos ir un poquito más cerquita a la gestión de los incendios de este mismo verano. Podemos hablar de La Palma, que todavía están esperando recibir las subvenciones. Podemos hablar que es el país que más muertos, más asesinados tiene en relación con habitantes. 140.000. Es decir, hay una relación causa-efecto entre el gobierno sanchista y todo lo que está ocurriendo. Pero Óscar Puente, Óscar Puente, cuando se produjeron los incendios de este verano, el que ahora reclama que no se politice el dolor, Óscar Puente fue el primero que se dedicó a poner tweets porque no hace otra cosa, y eso también creo que hay que reseñarlo precisamente en este momento, se dedicó a poner tweets riéndose de los incendios para acusar a Mañueco, que bien sabe Dios que no es santo de mi devoción, para acusar a Mañueco de la irresponsabilidad de... Estos tíos tienen dos discursos. Uno, cuando quienes gobiernan son otros, el discurso es queremos saber irresponsabilidades ya. Y dos, cuando gobiernan ellos, respeto a las víctimas. El problema es que les estamos comprando el marco. El problema es que la mayor parte de los partidos políticos que no están con el gobierno, la oposición, en su partido principal, el Partido Popular, la reacción que ha tenido ha sido precisamente, bueno, pues la que ha verbalizado Moreno Bonilla. Es decir, no es el momento de pedir responsabilidades. Sí, es el momento, hay 43 muertos. Están pidiendo responsabilidades desde el minuto cero. O sea, en cuanto pasa cualquier cosa, se dedican a eso. Que te digan los del Prestige, los de la guerra de Irak, los del 11M, los de la Dana, los del Albia de Santiago, que no hay que politizar el dolor. Hay un tuit del 7 de octubre de 2016 de Pablo Iglesias Turrión, donde dice: tenemos que politizar el dolor, literal, tenemos que politizar el dolor. 7 de octubre de 2016. Porque ahí tuit, las por tanto, en público, de Pablo Iglesias. Son los mismos que luego hablan de hienas, cuando los otros hacen la 10ª parte de lo que hacen ellos. No, hienas no, hienas tú, hienas vosotros. Vosotros sí que sois hienas, pero de verdad. O sea, y ya está bien, hay que romper el marco en el que nos movemos, hay que dejar de utilizar su lenguaje, hay que dejar de asumir sus valores y sus puntos de vista. Por supuesto, desde el minuto 1, Óscar Puente dimisión. Tenía que haber dimitido hace muchísimo tiempo. Y no solo dimisión. Óscar Puente prisión y este gobierno prisión. Y hay que acabar con este sistema de cosas de una maldita vez, con todo el sistema. Movellani, hablando de la línea férrea, vamos a ver, el problema del AVE. Si nosotros recordamos los AVEs de los años 90 o de principios de los 2000, eran AVEs ligeros. Ahora son mucho más pesados. Y hay más. Esa es la segunda parte. Es decir, tú no puedes mantener, aparte de que no la mantengas, pero tú no puedes mantener unas vías, para que me entiendan, idénticas a los años 90 con material rodante mucho más pesado. Y en segundo lugar lo acaba de apuntar Óscar. No es lo mismo. Yo recuerdo los 90 que cogí el primer AVE, joder, hasta que te cruzabas con uno, había pasado una hora. Ahora, la frecuencia de paso en la línea andaluza, como mínimo, entre la zona de la Sagra y la zona de Andújar, más o menos, es línea única para el que va a Huelva, el que va a Cádiz, el que va a Córdoba, el que va a Sevilla. La frecuencia es cada 5 minutos. Entonces, el desgaste de esos raíles es brutal. Lo han dicho los técnicos de mantenimiento. No estoy hablando del director. Un técnico de mantenimiento que está jubilado y ha hablado. Dice, el desgaste que tienen en estos momentos los raíles es terrible. Entonces, si además del desgaste terrible no hay ningún tipo de mantenimiento, tenemos lo que ha sucedido en el cambio de agujas de Adamuz. Claro, porque el gobierno lleva estos días intentando echarle las culpas a Irio. No han encontrado nada. El tren, al maquinista, tampoco. Si había pasado hace 4 meses la revisión y es el material que maneja Irio, los Flecha Roja, son espectaculares. Yo he visto las condiciones técnicas porque he estado entrando en documentación y son mucho mejores que los trenes españoles. Pues los italianos saben fabricar muy bien los trenes. De hecho, si cogemos determinadas líneas del metro de Madrid, como por ejemplo la línea 10 o la línea 7, los trenes que hay son italianos. Además, me hizo mucha gracia la primera vez que lo vi. La carrocería, porque viene la firma, que la gente nos diga, Pininfarina. Es decir, el que diseñaba los Fórmula 1. Me van a decir que los trenes italianos... Yo tuve un diseñado por Pininfarina también. A ver, Diego Camacho, o sea, yo os comento una cosa. El accidente de Córdoba realmente
es un imperativo categórico de que la causa, como ha apuntado Fernando hace un rato, es básicamente una falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento recae sobre aquel que tiene la responsabilidad de ese mantenimiento. Después hemos hablado también del dinero que se dedica a países extranjeros mientras se mantiene la red ferroviaria bajo mínimos. Ahora bien, hay una declaración de Óscar Puente que dice que la red ferroviaria en España es referencia en Europa, y no solamente en Europa, dice él, en el mundo. Antes de 24 horas, la Unión Europea declara que la red ferroviaria española es la número 1 en inseguridad. Bien. Bueno, solo este hecho marcaría ya la responsabilidad política del ministro. Pero es que aquí, bueno, estamos acostumbrados a que cuando se ve el PSOE aprisionado, trata de derivar la responsabilidad política al momento en que se produzca la responsabilidad judicial, que como sabemos con la esperanza que tenemos en España, bueno, pues puede pasar días, lustros y décadas. Entonces, no, la responsabilidad política está a la vista de todo el mundo. Y desde el mismo momento en que se producen los muertos, ya empieza la responsabilidad política. Y si esto no se produce, como dice Óscar, es debido a un motivo, debido primero a la irresponsabilidad permanente del Partido Socialista Español de asumir sus responsabilidades, y después, en segundo término, una oposición que no aprieta donde debe apretar. O sea, aquí hay una serie de cuestiones que no hay que esperar a que se abra un juicio oral para saberlo. Es que, vamos a ver, evidentemente es una falta de mantenimiento si no aparece una culpabilidad de otro sentido. Es decir, que salga un señor diciendo, bueno, es que se ha roto la vía porque alguien puso un explosivo. En cuyo caso ya no sería responsabilidad del Ministerio de Transporte. Pero si todas las hipótesis se centran en precisamente la falta de vigilancia y de reparación de esa vía, pues de esa vía y de otras vías, porque al día siguiente del desastre hay otro desastre en una línea de cercanías de Cataluña. Entonces, claro. Pero es que aquí, Diego, hemos de hablar también como rápido, como propios, como usuarios del tren, porque todos hemos viajado en tren y era magnífico, era excelente el servicio que ofrecía el tren. Sí. Tú salías a una hora y llegabas a la hora. Es decir, cuando ibas por motivos de trabajo a otra localidad, tú sabías con certeza que ibas a estar ahí en punto. Ya no. Eso cambia. Aquí la cuestión es que Fernando, se han traicionado. Es que me parece lo grave. O sea, vamos a ver, es que se traicionan ellos solos. A partir del día siguiente, inducen o ordenan una reducción de la velocidad de los trenes. Es que es el mejor acta de acusación contra ellos mismos. O sea, ¿por qué el lunes sí y el domingo no? Porque el domingo el tren se ha salido. Y durante años tú has estado ignorando olímpicamente todos los informes que te han llegado. En tu propia decisión que tomas el lunes está la mayor acusación contra ti mismo. Sí. Vale, y en tema, dejarme terminar. Vale, acaba y que tengo que tres cosas importantes. Vamos. Y después está el tema que comentaba antes Fernando, que es el de la politización. Es decir, el propio Pablo Iglesias, es decir, y en ese contexto debe insertarse ese post al que se refería antes Fernando, hablaba de la hiperpolitización, que significa hay que politizarlo absolutamente todo de principio a fin. Yo creo que esto es político y es básicamente político. Después el tiempo y la investigación decidirá, que seguro que las hay, unas responsabilidades técnicas, pero la primera de todas ellas es política, y eso se tiene que reclamar, se tiene que exigir desde el minuto 1. Pero no podemos acogernos al relato que efectivamente nos imponen ellos y a los modos que nos imponen ellos cuando a ellos les interesa. Y después, efectivamente, escuchas a Moreno Bonilla y parece que lo que tiene que hacer es bajar la gravedad de la situación. No, la situación es muy grave. Hay una responsabilidad y se llama Óscar Puente. Podría decir que se dedique a jugar al golf, pero no, que vaya a la cárcel porque esto
lo requiere. Pero el argumento de Pablo Iglesias es utilizando lo que utiliza siempre, que es la ley del embudo. Esa hiperpolitización hay que utilizarla cuando la responsabilidad es del otro. Cuando la responsabilidad es mía, lo que tengo que hacer es decir... Oiga, no vamos a politizar esto, es decir, todo lo contrario, pero eso ya lo estamos viendo en que es únicamente seguir ciegamente lo que son las directrices comunistas en el manejo político en países que relativamente todavía son libres, como España. Pablo Iglesias fue el responsable, era el responsable, y lo escenificó ante toda España en pública comparecencia televisiva, de las residencias, claro. Muertos. Era absolutamente responsable. Lo recabó con ese estilo ampuloso y grandilocuente, campanudo, en el que siempre suele utilizar en estos casos para hacerse el importante y tal. Bien, bueno, pues han conseguido que se hable solo de las residencias de una de las 17 comunidades españolas y dos ciudades autónomas. Solo de una. Y además han conseguido esquivar toda la responsabilidad, porque incluso centrándolo en lo que son puramente las residencias, no se habla, por ejemplo, de que la zona cero de Europa en el COVID es Ciudad Real. Tomelloso. Es la provincia de Ciudad Real y sobre todo la localidad de Tomelloso, que es donde hubo más muertos de acuerdo a los habitantes. Pero, oh casualidad, Tomelloso pertenece a una comunidad autónoma que gobierna el Partido Socialista. Por cierto, déjame, vamos a escuchar esto. Vamos a ver, bueno, en televisión española, fin de la tregua, atacando a Ayuso, que si Ayuso ha dicho que hay una ley en silencio y de falta de inversión. Bueno, por cierto, Fernando, Fernando y todos los que estáis, antes de escuchar esto, el 12 de febrero de 1949, es que el otro día en televisión hablaban de un accidente ferroviario que ocultaba el franquismo. Y no sé si se referían a un atentado del Maquis, que pertenecía al Partido Comunista, por cierto, una organización terrorista que ha sido homenajeada por el actual gobierno de España. El 12 de febrero de 1949, el Maquis asesinaba a 27 personas porque hacía descarrilar un expreso. De eso voy a escribir en los próximos días. Lo han querido revestir como que las vías estaban en mal estado y no que fue un atentado del Maquis, que está más que comprobado y se sabe, ¿no? Ya lo habían hecho los anarquistas durante la Segunda República, con unos resultados devastadores, precisamente de hacer descarrilar trenes con explosivos. Pero no creéis que eso ya... Pero bueno, pues que ese argumento en sí mismo, hablaban de un accidente. Pero es que eso ya les desacredita. Es que mirar con los ojos de hoy el tren de hace 70 años ya está diciendo lo que son esta gente. Bueno, vamos a escuchar esto. También me dice Castañeda que van a decir que como llevan 4 años repitiendo presupuestos porque no se los ha aprobado el Partido Popular, pues que la culpa de que no hayan invertido es eso. El coronel Camacho tenía razón, lo llevo recordando. En España se están invirtiendo una media de 600-700 millones de euros anuales cuando se tenía que invertir unos 7.000 millones. Es decir, los 5.000 millones que se ha regalado el separatismo catalán a lo mejor tenían que haber ido para el mantenimiento de las vías. Pero no interesa porque como decía Fernando, aquí se trata de inaugurar métodos de línea de alta velocidad, porque eso sí vacila mucho, con gente ponerte el casco, el cinturón, el chalequito amarillo, viajar ahí, y luego volverte en el Falcon o en Super Puma como hizo Sánchez. Pero Javier, 20 segundos. Mira, es que no nos inventamos nada. La gente puede creer que esto es algo hiperbólico o que, en fin, que llevados de nuestro afán por zaherir a los políticos actuales o al sistema tal y cual. Mira, la primera vez creo que fue la primera vez que yo participé en un programa de radio, estaba esto ya es seguro, con Norberto Pico, buen amigo de esta casa y participante habitual en la medida en la que se le permiten sus actividades y poco. Claro. Bueno, pues estaba con Norberto Pico y recuerdo que leímos un protocolo que se filtró del Partido Popular, en el que se decía cómo tenían que actuar los políticos de cara a elecciones y obras públicas. Y lo que te decían era, joder, si puedes inaugurar una obra pública, pero esto era así como lo cuento, una obra pública 3 semanas antes de que haya elecciones, no la inaugures 3 meses antes de que haya elecciones o 2 meses después. Quiero decir que esta es la mentalidad que informa a los políticos y por esto, y siguiendo estos objetivos, persiguiendo estos propósitos, es por lo que actúan los políticos. No nos inventamos nada ni interpretamos, es literalmente así. Ahora escuchemos al ministro Marlaska. Ayer estábamos escuchando al ministro Marlaska hablando de que había de que tenía gente
por supuesto, interviniendo los canales, las redes sociales, para ver quién soltaba bulos sobre un tema tan sensible como este. Hemos esta mañana recordado la actividad de Óscar Puente, que tenía a todo su equipo trabajando para ver quién le insultaba en redes sociales. Lo hemos recordado en esa entrevista que le hizo en Onda Cero a Carlos Alsina. Pero esto decía este miserable de Marlaska, no, en verdad no sé quién me da más asco, si el jefe del Estado, su mujer, Sánchez, Óscar Puente, Marlaska, la vieja del visillo de Félix Bolaños, todos por igual, el masón Ángel Víctor Torres, todos. La ministra, la mema de Sanidad, que nos hemos quedado sin amoxicilina, con eso, lo que eso significa para mí. Porque somos muy de amoxicilina, no hay que tomar antibióticos sin receta médica, pero bueno, pero bueno, la amoxicilina es un antibiótico de amplio espectro, que sería. Bueno, escuchemos lo que dice este miserable de Marlaska, digo porque nos estará monitorizando. Y yo ya, para terminar, únicamente diría que tenemos un transporte ferroviario absolutamente seguro, robusto. Viaja tú, si estás seguro. Una tragedia importantísima, pero en nuestro transporte seguro hay una inversión importantísima en materia de alta velocidad, tanto en el mantenimiento, que se ha estado incrementando en los últimos años, más de 6.000 millones. En los últimos años, 6.000 millones no tocan renovando la flota de 1.000 millones al año. Una renovación, una inversión de más de 10 veces lo que se había hecho antes de este gobierno. En este sentido, tenemos la segunda red más extensa del mundo y no es la de mayor densidad. Pero quiero decir que estamos invirtiendo y se está invirtiendo más en todos esos ámbitos en los últimos años, y lo podéis ver de los datos que son públicos al respecto, con lo cual me gustaría, eso sí, que nadie tuviera duda del carácter robusto de nuestro sistema de alta velocidad y de la seguridad del mismo. A ver, vamos a ver, Marlaska, mira, realmente para hablar de la red ferroviaria, déjale al ministro de Transportes, al presidente de gobierno o a la vicepresidenta del gobierno. Tú, como ministro del Interior, ahí lo mejor que tienes que hacer es lo que decía Confucio: si tus palabras no van a ser mejor que el silencio, cállate. Dedícate a reforzar la lucha antinarcotráfico en el sur de España, a reforzar a la UDEF y a la UCO, y dedicarte a lo que estás tratando de hacer en el Ministerio del Interior, que es que la Guardia Civil cada vez tenga menos medios para moverse, menos chalecos antibalas, etcétera. Porque, señor Marlaska, el narcotráfico procedente de Marruecos, dirigido por el sultán de Marruecos, ya está traspasando el río Guadalquivir a la altura de Sevilla. Marlaska, eres un paleto, vamos a ver. Yo he viajado en el TGV francés y te recomiendo que lo hagas. Allí no se menea absolutamente nada. Hay un vídeo que yo os lo he pasado a varios, en los cuales sale un viaje en el tren bala japonés, el viajero pone una moneda de canto, no se mueve la moneda. Otro viajero en un viaje a China ha montado en un tren de alta velocidad, pone el mismo viajero la moneda de canto y tampoco se mueve. Y luego salen los últimos vídeos que se han mandado de los trenes españoles de alta velocidad, y no es que la moneda se caiga, porque ni la ponen, es que se mueve absolutamente el vagón entero y todos los asientos. Se caen las palomitas. Y usted tiene el cuajo de decir estas gilipolleces que acaba de decir usted en este audio. Así era al principio, Luis. Claro, en los años 90 cuando viajabas era así, efectivamente no se movía. Pero perdona, Marlaska está haciendo de telonero de Óscar Puente, y 24 horas después están siendo desmentidos por la Unión Europea, que dice que la red ferroviaria en España es la peor de Europa en temas de seguridad. Pero desde que están ellos, porque eso hay que insistir, era excelente. Es que los que hemos sido usuarios a menudo del tren lo sabemos, era impresionante. Es decir, y Marlaska decía, bueno, hay que ir a los datos, 43 muertos. Esos son los datos. Ese es el dato. Digo yo que estamos ahora, pero
esto va a ser, no sé, Fernando, os pregunto a todos, muy difícil de tapar, de ocultar esto, ¿no? Lo van a intentar, van a tener un papel fundamental los celadores mediáticos del régimen, que es en lo que están. Sara Santolaya diciendo que todos unidos, que ahora que el ministro Puente ha tenido que es el que más informa porque en Twitter ya te informa el primero. Hombre, es un insulto de la inteligencia. Y a las víctimas. Bueno, eso sobre todo, dice defender a las víctimas, que no es momento de hablar de las causas. Yo lo primero que quiero saber por qué mi familiar querido ha muerto. Lo primero que quiero saber, no es hora de hablar de eso. Claro, no es hora de hablar de nada, ¿no? Dentro de poco se cumple el 28 de abril, un año del apagón, y seguimos sin saber cuáles fueron las causas. Vamos, si lo sabemos. Ese es el modelo, Javier. Claro, es exactamente no saber ese nada. Modelo. Vamos a hacer una comisión que va a estudiar, de acuerdo con los expertos, como en la pandemia, donde no había comité de expertos, y tú has visto que la inmensa tomadura de pelo de la ausencia de comité de expertos al cual apelaban permanentemente para justificar las decisiones que tomaban, evidentemente por otros motivos que no científicos, ¿tú has visto que eso les haya cobrado algún tipo de tributo político? No. En absoluto. Hemos visto las decisiones que se han tomado con respecto al estado de alarma. Un estado de alarma que era ilegal. Sí, sí. Ilegal. Y tú has visto que eso se haya traducido en algún tipo de pago político, en el que haya tenido alguna repercusión. No, en absoluto, ni lo más mínimo. Aquí el problema es que, de verdad, hemos pasado, como se dice ahora, todas las líneas rojas, es decir, la desvergüenza más absoluta, la absoluta ausencia de referentes. Es lo que campea en España. Antes, una insinuación, bueno, acordaos la de veces que habremos repetido a lo largo de estas décadas, a eso de que la mujer de César no solamente tiene que ser honesta, sino parecerla, ¿no? Parecerlo. Ahora da igual que lo sea. En todo caso, si acaso algo interesa es que lo parezca. Que lo sea da lo mismo. Y hemos visto, tenemos a un ministro que solamente el planteamiento de un tipo que, aparte de su proverbial incompetencia, aparte de eso, es un tipo que se dedica a bloquear a ciudadanos españoles en las redes sociales. Oiga, que usted es el ministro. De todos. Usted no puede insultar No. en su condición de ministro, de la que no puede disociarse y decir, no, como si fuera Micaé y Carlos Jesús. O sea, no, usted es ministro 24 horas. Y usted no me diga que es Óscar Puente los sábados por la mañana, pero ya a partir de las 7 de la tarde es ministro. No, usted es ministro y por tanto tiene que tener un comportamiento. Este tío insulta en redes sociales a los españoles. O sea, al tío que le paga el salario. Y se ha dedicado sistemáticamente a eso. ¿Creéis que Óscar Puente va a dimitir con la cobertura y la escolta que le están haciendo los medios generalistas, que están dispuestos incluso a decir que las ruedas son cuadradas? O sea, ¿creéis de verdad que eso va a pasar? Óscar Puente está situado donde lo está, no porque el gobierno esté dispuesto a asumir el coste de tener un ministro de este tipo, pero dada su formación incomparable, pues hay que mantenerlo pese a su macarrismo militante. No. Óscar Puente está puesto ahí para que haga exactamente lo que está haciendo, para tensionar, para cabrear, para radicalizar, prescindiendo absolutamente de su competencia, que es nula para todo esto, como vemos. O sea, pero está haciendo la función que otro le ha encomendado, y ese que se lo ha encomendado se llama Pedro Sánchez Castejón. No nos vayamos a engañar. O sea, aquí hay un responsable último de todo lo que pasa, de lo que hace Montero, de lo que hace Óscar Puente, de lo que hace Yolanda Díaz. Hay uno que se llama Pedro Sánchez Castejón. Mientras estemos en sus manos, iremos de mal en peor. Cuando se habla de comisiones, es decir, a ellos les viene muy bien porque el tiempo enfría y el tiempo ahora mismo juega a su favor. Es decir, ahora mismo todos tenemos, por encima de todo lo demás, cuando hablamos de noticias, el drama que se ha producido hace 3 días en España. Pero dentro de 2 meses, esa sangre que vemos, esa humanidad que nosotros respiramos, que palpamos cuando escuchamos a sus familiares, se va a ir diluyendo, porque eso es lo que somos. Y dentro de 3 meses, solo será un dato. Hoy, este dato, que son 43 muertos, habla de personas, habla de drama humano, habla de una niña de 6 años que vino con sus padres como regalo a ver el partido del Real Madrid y ha perdido a sus padres, a su hermano y a su primo. Hoy eso lo tenemos muy presente. Pero dentro de 3 meses, o 4, o 5, o 6, cuando se decida por parte de una comisión política qué es lo que ha pasado, sea cual fuere esa decisión, esa toma de decisión, para nosotros será un dato frío.
Porque somos así. Es verdad, y ellos lo saben. es verdad. Es ahora cuando hay que incrementar la presión, cuando la presión para ellos tiene que ser insoportable. Es ahora, porque después ya es anacrónico. Y así funciona la comunicación. Y ellos lo saben. Los que lo tienen que saber también son los de la oposición. Óscar, sí y no. Es verdad todo lo que has dicho, es absolutamente cierto, pero creo que ahora de la Dana hace 1 año y pico. Y la Dana sigue muy presente entre nosotros. Y siguen mordiendo Amazon. Y no hay día, bueno, ahora porque ha pasado esto, pero hasta hace muy poco... Bueno, ahora en televisión están hablando de la Dana, y de Amazon y del PP. Eso es. Sí. Es decir, es que ellos están en un estado de movilización permanente. Claro. Y ellos, año y pico después, siguen con la Dana. Tienes toda la razón en lo que dices, porque lo que tú has retratado es un estado de cosas real. Eso es lo que va a pasar, porque los responsables son ellos y en consecuencia se va a quedar todo, se va a enfriar y tal igual. Pero debería ser nuestra labor, y no digo de los que estamos aquí, que también y por descontado, sino la labor de todos aquellos que nos oponemos a este estado de cosas, mantener esto caliente. Claro, pero es lo que no hacemos. Pero fíjate, es que a mí me parece especialmente interesante el tema de la Dana, porque demuestra una vez más quienes lo hace bien y quienes no lo sabemos hacer. Es decir, y yo seguramente me puedo incluir entre ellos. Porque en la Dana, que en la Dana no hay una responsabilidad, que en la Dana no hay una que en la Dana no hay una responsabilidad por parte de Sánchez, por parte del gobierno, es insultante para cualquiera. Es decir, y que ellos, en un punto débil, porque ese era un talón de Aquiles, si se hubiera aprovechado bien, porque hay que recordar, como vimos al presidente del gobierno, repugnante, detestable donde los haya, es decir, huir. Es decir, como no supo estar a la altura de circunstancias. Y sin embargo son ellos los que sacan pecho y se permiten el lujo de, en el funeral de Estado que hubo 1 año después, culpar a Amazon, que lo era. Pero ellos también. ¿Pero por qué? Porque se sienten cómodos. Se sienten cómodos porque la presión por parte de la oposición no existe. Pero ellos también no, porque la responsabilidad de Amazon de estar en el sitio inadecuado, en el momento inoportuno, es diferente a tener los medios para reaccionar, claro, que los tenía el gobierno, y incluso el gobierno, cuando hay el problema en Marruecos, acude la UME en menos de 24 horas, y aquí sale la ministra de Defensa diciendo a ver si nos creemos que el ejército está para todo. Entonces, vamos a ver. Evidentemente, la responsabilidad de Amazon es clara por la inoportunidad en su manejo, en su comida, en el pero es una responsabilidad estética. Es una responsabilidad estética y complementaria y no determinante. Estética. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de influir en el resultado final. Pero el gobierno sí tiene los medios para influir en el resultado final y está parando el llegar allí unidades militares, lo cual no comprendo yo que el ejército asuma eso, porque ahí no se obedecen órdenes, e incluso incide en la Casa Real para que el rey no mande el regimiento de la Guardia hasta no sé cuántas horas han pasado. Entonces, vamos a ver, está después como elemento ya constatado la información que tiene la EMET desde las 9 de la mañana de lo que va a pasar en la Confederación del Júcar y no se transmite. Déjame. Entonces, ¿por qué son ellos los que atacan si son los que tuvieran que estar escondidos? No, pero es que es lo increíble. Desvían el foco y la oposición empieza primero el señor Feijóo, que parece que también tiene el carnet del Partido Socialista. El señor Feijóo empieza por apoyar al señor Amazon durante un montón de meses, cuando estéticamente y políticamente no era presentable. Y eso facilita el desvío de foco hacia el señor Mazón de forma permanente. Déjame a mí un segundín, y además la pregunta que os iba a hacer ya se está diluyendo, ¿no? Pues yo os iba a hacer la pregunta de si no creéis que el vaso esto ya está lleno, y ya por mucho que intenten diluir la atención, creo que ya empieza esto ya a sobrepasar todo, ¿no? Porque esto ya es una responsabilidad que no puede diluirse con comunidades autónomas, como puede ser la otra, los incendios, comunidades que son las del PP. El problema del PP, y ahí tiene razón Fernando Paz, lo que pasa es que el Partido
Partido Popular ha comprado el marco del Partido Socialista y juega siempre en el mismo terreno que quiere el Partido Socialista. ¿Se ve en Bruselas claramente? No, bueno, se ve en Bruselas de que han dicho no a Mercosur con 39 votos del Partido Popular Europeo, pero ninguno era español. Ninguno. Con lo cual, si hay un tío del Partido Popular que aparezca en una manifestación de ganadores o agricultores, hay que sacarle a gorrazos, como hay que sacar al jefe del Estado hoy cuando vaya a IFEMA. Y lo digo con cariño porque es una vergüenza. Pero no, con cariño, no hay que decirlo con... Vamos a ver, el jefe del Estado, en mi opinión, está incumpliendo su responsabilidad constitucional, pero claramente. O sea, lo que no es de recibo es que desde el Palacio de la Zarzuela se asuma un lenguaje que es calcao al que se ve desde Moncloa. Pero aquí la razón última, la responsabilidad está en Felipe VI. ¿Por qué? Porque el que nombra a Villarino, que es un antiguo director general de Moncloa, es él. Es decir, Villarino, como jefe de la Casa Real, no podemos decir, no, es que se lo impone el gobierno. No. Si se lo impone el gobierno, es que el rey está bajo chantaje del presidente del gobierno. Y eso no es asumible. Al gobierno les crecen los enanos, huelga indefinida de médicos a partir del 16 de febrero, habrá paros en marzo, abril, mayo y junio. Última hora que nos llega desde Vox. Vox se quería contra Pardo de Vera y Marco de la Peña por delito de homicidio imprudente y otros 5 delitos tras el accidente de Adamuz. Y habrá que preguntar, ¿y por qué Pardo de Vera? Porque Pardo de Vera, el partido considera que la expresidente de Adif y al actual presidente de Adif como responsable de una grave negligencia por falta de mantenimiento en las vías ferroviarias. La expresidente y el actual presidente han sido querellados por... Vamos a ver. Permítame que al hilo de lo que decías, Diego, mencione las frases estas que has puesto tú antes, Javier, esta mañana en relación con la reina Leticia. Es decir, cuando ella dice que no podemos mirar para el otro lado, tenemos que mirar para los escombros y tenemos que mirar también para arriba. Y lo que verdaderamente, y eso lo tiene que entender la reina y el rey, es indignante, efectivamente, es decir, que no sean capaces de entender el sentimiento mayoritario de la población española. Es decir, a mí me cabreó mucho también el otro día decirlo cuando el rey empezó a decir, ayer creo que fue, ¿no?, hablar de aquellos que lo imponen por la fuerza sin principios. Bueno, aquí tienes tú uno que no tiene ningún principio y que lo está imponiendo todo absolutamente por la fuerza y sin embargo no dices nada. Es decir, si hablas, habla de lo que pasa en tu país también y si no, te callas. Se me callas aquí abajo. Y bueno, o cuando en vez de decir presos políticos, habló de personas retenidas. Oye, por cierto, hay otra cosa muy preocupante porque se están investigando algunos vagones que pasaron por ahí y varios tienen las muescas en el lado de la vía donde estaba esa rotura, pero algunos tienen muescas en la vía contraria, lo que viene a significar, según mi deducción, que no tengo ni idea, es que debe haber en ese mismo recorrido otra vía que le falta una soldadura. No sé si me entendéis. Claro. Eso lo he dicho yo. Que los viajeros se juegan la vida. Es que ese cambio de agujas, y seguiré insistiendo porque de los primeros que lo ha dicho en una radio he sido yo en tu programa, el problema de ese cambio de agujas es que tiene muchas cosas mal y lo tendrían que investigar seriamente. Y hay un tema muy importante que es ¿qué va a pasar en el acto que se va a hacer dentro de unos días en Huelva? Yo he oído hablar de homenaje de Estado, no de funeral de Estado. Vamos a ver qué homenaje, porque a lo mejor el formato es idéntico a las tenidas masónicas que se celebraron en la Plaza de la Armería del Palacio de Oriente. La pregunta es si esa tenida pública la celebrará Cobo. Muy bueno. Lo de Leticia es verdaderamente tremendo, tío. Es que es tremendo, simplemente. Sí. Es decir, es la asunción del mismo lenguaje, exactamente el mismo que el gobierno, y además con una finalidad muy clara y evidente. La responsabilidad es de todos. Es de todos. Oiga, no tengo ninguna responsabilidad. En todo caso, señora Leticia, la responsabilidad será suya en la medida en la que usted apoya al gobierno que tenemos. Vamos a recordar las palabras de doña Leticia, blanqueando y culpabilizándonos a todos. La responsabilidad puede ser de Javier si te nombran previamente presidente de Adif. Eso es. Por ejemplo, y no he tomado las medidas oportunas para que un accidente que un accidente, nadie está exento de un accidente, un error humano o tal. Pero siempre hay un culpable, Bueno, y sobre todo hay una cosa muy importante, la reacción de los responsables en el minuto inmediatamente posterior al accidente. Ya está.
Bueno, punto. No, lo que primero que dijo Óscar Puente es: aquí ha pasado algo raro, esto es extraño. Estaba. No hace declaraciones porque, en fin, porque se le ocurre o porque tiene un mal día. No, lo que está indicando al ejército de tertulianos y opinadores profesionales por dónde hay que ir, por dónde tiene que ir. A ver, a vosotros no recordaba, perdona Javier, lo del apagón, cuando empezó a decir, porque es decir, yo pensaba en el sabotaje. Pero es que hemos escuchado en esos medios oficiales no hablar de las ruedas cuadradas, sino de que las borrascas de ahora ya no son las que eran. Coño, no, sí, en el Cantábrico son los que eran de 44. Decían las galernas del Cantábrico cuando esto era en Córdoba. Bueno, vamos a escuchar a doña Leticia. Motivos por majestad, por declaraciones como esta, me producen ustedes muchísimo asco. Estaba pensando que leía esta mañana en el periódico que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe, no retirar la mirada. Y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida. También el valor de tantas personas y vecinos que han querido identificarse con ese valor y dar lo que tenían, su capacidad profesional o lo que podían ofrecer a estas. Me recordaba Yolanda Díaz. Es la reina del lenguaje pedorro. O sea, está identificando a los vecinos de Adamuz con Óscar Puente. Sí, bueno. No, es insoportable. Es insoportable. Esta es la del decrecimiento. La que ella, que vive como vive, en función de la suerte, con suerte que ha tenido, resulta que nos dice a los demás que tenemos que vivir mal, tenemos que vivir peor porque el consumo destruye el planeta. Sí. El suyo no, el nuestro, como siempre, ¿no? Entonces, es el lenguaje de la élite. Es que es exactamente eso. Y es un lenguaje pretenciosamente artificioso y tal, estructurado, como para no sé, como para querer decir algo absolutamente profundo cuando lo que ha dicho es una gilipollez con todas las letras. Oye, tengo mensaje muy rápidamente y me estoy haciendo un pis que voy a reventar, yo no sé qué va a pasar aquí. Con lo cual estamos terminando el programa. Sí, estamos ya terminando, además me tengo que ir corriendo a Fitur porque una charla que dar. Siempre pone punto final al programa. Si de verdad tenemos el mejor tren del mundo, ¿cómo es posible que tengamos el ministro más gilipollas de la tierra? Saludos, Mauro de Valencia. ¿Recordáis las dolinas de la zona de Calatayud cuando construían la línea del AVE Madrid-Barcelona? Nos dicen por aquí, buenos días de Sevilla, destinan pocos recursos a mantenimiento en general a nada. Y encima usan empresas donde la mujer de Coldo figuraba como trabajadora y, casualidad, ganaban todos los concursos. Es más, José Luis de Córdoba, el mejor homenaje a las víctimas sería poniendo a disposición judicial a los responsables de esta tragedia. Señor Movillán, el maquinista sí puede abandonar la cabina previa notificación en determinadas circunstancias. Yo creo que hay un protocolo de eso. Buenos días, estamos en manos de verdaderos irresponsables, incapaces y todo está igual. Cada vez pagamos más y recibimos menos. Lo peor, las vidas que se están llevando por delante. Carmen de Madrid. Fernando Paz, le admiro, pero mencionan a 2 por 3 a Florentino y al final el Campo Nuevo o el defecto del Bernabéu. Habrá que recordarle que el Barcelona es el mayor activo del separatismo. Tiene una afición que difama nuestro. Totalmente de acuerdo. Por es favor, patológico, es patológico. Hay que, a ver, esto es importante. Distingamos la parte de fútbol que es puramente lúdica y que no tiene más importancia. Otras cosas, de cosas muy serias. Yo cuando hablo de Florentino Pérez, me refiero a Florentino Pérez, el personaje, el público, el encargado de negocios y todo eso. Creo que se ha referido, Fernando, a lo que has dicho antes de que la final será en el Camp Nou y su defecto del Bernabéu. Creo que se refiere a ese tipo de cosas. Lo he dicho en broma. Pero tienen que entender que es broma. Y que yo voy a seguir diciendo bromas y si puedo meterle dedo en el ojo a alguien, pues tanto mejor. Pero porque aquí parece que hay que ser de oficio o del PP o de Real Madrid, que son lo mismo, porque el Real Madrid es el PP del fútbol. Pero bueno, eso sería otra historia. La afición del Barça, por cierto, la afición del Barça rebasa con mucho la gente que va al estadio y la gente que está, bueno, Franco era del Barça, no nos engañemos. Franco era del Barça y en manos, y por cierto, y Juan Pablo II. ¿También? Sí. Juan Pablo II, porque se le hizo socio de honor del Barça. Vale. Bueno, le hace socio, pero eso no quiere decir que tú lo seas. Yo soy igual de socio honorífico. Me consta que lo vivía. Espléndido programa, pero en los años 60 los pervertidos eran escasos y se la jugaban. A mí nunca se me ocurrió lo que relata el señor Movillán, no sé qué metro tomaría. Eso también pasaba con Franco. El metro, sí. El metro iba colapsado, primero porque muy poca gente tenía coche en Madrid y segundo porque hasta el año 67, si no me recuerdo mal, no se pusieron porque
no se ampliaron las estaciones en la línea 1, por ejemplo, 6 vagones iban 4 y va colapsado. Buenos días, patriotas, os escucho del Golfo Pérsico, man, arriba España, saludos Javier y Cristina, buenos días, Miguel Jiménez Polonio, increíble la política española del gobierno, hace cosas para perder el poder y la oposición para no ganarlo. Ese es el futuro inmediato de España, por cierto. Te comento que el trayecto línea C4 de Parla, en el trayecto a Parla, sector 3 y viceversa, los trenes van a todo trapo, dando bandazos y el riesgo de que pueda provocar algún accidente, nos dicen por aquí. Con Ábalos no había muertos. Óscar Puente va a ser cesado por Sánchez si él no dimite. Tengo dudas, han unido su suerte a lo mismo. No hay tiempo para más. Sean moderadamente buenos. Porque tienes que ir a... Y tengo que ir al baño, que no puedo más, y a Fitur. A las 11 tengo historia en una época. Voy a charlar con Alberto Closas Jr. No se lo pierdan, hablando de teatro. Venga.